Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar parábola cuando la ecuación se entrega en forma estándar. Lo primero que debemos reconocer sobre nuestra ecuación es que la parte 10 está cuadrada, lo que significa que la parábola tendrá un eje vertical de simetría o eje vertical, que significa que la parábola se abrirá o abrirá. Así que vamos adelante y tome nota de eso. Tenemos un eje vertical, y antes de encontrar todas estas características clave de una parábola, hagamos una revisión rápida. Otra vez, si la parte 10 de la ecuación se está cuadrando, tenemos un eje vertical o eje de simetría, que en este caso sería esta línea vertical aquí. El eje tendrá una ecuación de x igual a h que podemos obtener a partir de la ecuación aquí. El vértex de la parábola o este punto aquí. ¿Cuál es el punto más bajo en la parábola si se abre o el punto más alto en la parábola si se abre? Tiene coordenadas que de nuevo podemos obtener de la ecuación. A continuación, el valor de A nos dirá si la parábola se abre o baja. Si A es positivo, la parábola se abre, como vemos aquí. Si A es negativo, la parábola se abre, y luego el valor absoluto de A nos da información suficiente para encontrar todos los otros componentes clave de nuestra parábola. La distancia del vértex al enfoque igual el valor absoluto de A, así que esta distancia aquí igual el valor absoluto de A, que significa que podemos encontrar las coordenadas del enfoque al agregar a la coordinación y del vértex. Y luego la distancia del vértex a la directrix, o esta línea horizontal, también es igual al valor absoluto de A, que significa que la ecuación en la directrix sería I igual K, A, y luego finalmente, el valor absoluto de 4A nos da la longitud del latus rectum o diámetro focal, que es este segmento aquí. El diámetro focal o el rectum latus es paralelo a la directrix, pasa a través del enfoque con endpoints en la parábola. Entonces, si conocemos la duración de este segmento, entonces podemos encontrar las coordenadas de los objetivos, lo que nos ayudará a dibujar una parábola más precisa. Así que volviendo a nuestro ejemplo, sabemos que tenemos un eje vertical. Así que avancemos y encontremos el valor de A. Bueno, sabemos que 4A debe ser igual a 8. Entonces, si dividimos ambos lados entre 4, sabemos que A igual más 2, que es mayor que 0. Lo que significa que nuestra parábola se abrirá. Ahora, comience a encontrar estas características clave de nuestra parábola. Así que el vértex tiene coordenadas, desde que tenemos la cantidad x, 2, la coordinación x es más 2. Y desde que tenemos la cantidad y más 3, la coordinada y igual menos 3. Vamos adelante y tracemos el vértex, so estaría aquí. Vamos adelante y etiquete este punto V para vértex. Y porque sabemos que la parábola se abre, vayamos hacia adelante y hagamos un boceto muy duro de parábola ahora, que nos ayudará a encontrar estos otros componentes clave de nuestra parábola. Entonces, si sabemos que se abre o parece algo así, sabemos que el enfoque estaría dentro de la parábola, valor absoluto de las unidades A sobre el vértex. Bien, el valor absoluto de A igual más 2, lo que significa que nuestro enfoque será 2 unidades sobre el vértex o este punto aquí. Para encontrar las coordenadas del enfoque, podemos ver que tenemos que agregar 2 a la coordinada y del vértex. Bien, menos 3 más 2 igual menos 1, así que el enfoque tiene coordenadas que también podemos verificar con el gráfico. Y entonces nuestra directrix será 2 unidades por debajo del vértex, por lo que la directrix pasaría a través de este punto y sería una línea horizontal. Así que sería esta línea aquí. Bien, podemos ver la ecuación sería I igual menos 5. Otra manera de obtener esta ecuación sería restar 2 de la coordinada y del vértex. Aviso menos 3, 2 igual menos 5. Y entonces para la ecuación del eje o eje de simetría, que sería una línea vertical que corte esta parábola en medio, paso a través del enfoque y el vértex. Así que el eje sería esta línea vertical aquí que podemos ver sería x igual 2. Aviso como también la coordinación x del vértex.
Y entonces finalmente encontraremos los puntos del diámetro focal o el rectum latus, que también me ayudará a hacer un bosquejo más exacto de nuestra parábola. Bien, la longitud del lectus rectum es el valor absoluto de 4a, el cual sería el valor absoluto de 8 que igual 8. Por lo tanto, del enfoque, estableceremos un punto de 4 unidades a la derecha, y otro 4 unidades a la izquierda del enfoque que estaría aquí. Aviso como tendría este segmento una longitud de 8 unidades, lo que significa que tenemos que agregar y restar 4 de la coordinación X del enfoque para encontrar estas coordenadas. Podemos solo mirar en el plano coordinado. Aviso cómo sería este punto y el otro endpoint es. O otra vez mirando el enfoque, aviso que 2 más 4 es igual a 6, tanto tenemos, y 2, 4 nos darían. Así que terminaremos dibujando un gráfico más exacto. Sabemos que la parábola debe pasar a través de los dos endpoints del lectus rectum, para que la parábola se vea algo así. Si queremos un dibujo más exacto, podríamos encontrar más puntos, podríamos encontrar los interceptos, o solo hacer una tabla de valores. Bueno, espero que encontraron esta explicación útil.